La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, agradece su interés y presencia para el desarrollo de este taller de análisis de sentencia virtual. Las reglas generales para el desarrollo de la presente actividad de vinculación son: tener sus cámaras encendidas para una mejor interacción. Deseamos ofrecer una experiencia personalizada, por lo cual se solicita poner en su perfil de la plataforma su nombre tal y como se registraron y no con el nombre del dispositivo desde el cual se vinculan a la presente actividad. Con este dato se podrá identificar su asistencia y posterior envío por correo electrónico de su constancia. Por favor, no es necesario reportar su asistencia en el chat. Para la entrega de constancia, es fundamental permanecer en la actividad hasta su conclusión. Sus micrófonos estarán cerrados para evitar que se filtren ruidos ajenos. Respecto de las preguntas que deseen generar, estas podrán ser formuladas y subidas al chat de la plataforma y serán leídas por nuestro moderador en cuanto el ponente dé pauta. Para evitar el extravío de preguntas, les pedimos no pongan su asistencia en el chat. La concreción de sus preguntas ayudará a la mejor gestión del tiempo de la actividad de vinculación. Los talleres de análisis de sentencia van dirigidos a estudiantes, a la sociedad civil y al público en general y tienen por objetivo explicar en un lenguaje claro el recorrido impugnativo de la sentencia que se analiza, los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales electorales, los razonamientos que llevan a sostener cada postura y la importancia, alcance y relevancia de esa decisión para la sociedad en general. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que nos dé un mensaje. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, así como de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, nos complacemos el día de hoy de tener con nosotros el acompañamiento de la SOME con la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, quien nos acompaña como representante de la SOME, y también de la maestra Rosa Inés Alacio, quien estarán representando a la sociedad y al Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Y es para mí un honor y un gusto recibir a la subsecretaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nuestra subsecretaria general de Acuerdos, la maestra Ana Cecilia López Dávila, quien estará el día de hoy dándonos el análisis de la sentencia. El presente ciclo da cuenta del interés de la Judicatura Electoral, destacadamente de la integración del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por hacer que las sentencias sean más claras, más sintéticas y con solución y planteamientos de las y los justiciables con mayores garantías. Asimismo, a través de ellos se busca encontrar soluciones, mantener informada a la ciudadanía y promover su formación en estos temas, lo cual orienta los esfuerzos de este tribunal hacia su consolidación como un tribunal abierto, transparente, dialogante e inclusivo. Por este motivo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, cuya finalidad es la vinculación ciudadana dentro de las fronteras del país y el fortalecimiento de los lazos institucionales electorales, hace de la tecnología una de sus piedras angulares al presentar este taller de análisis de sentencias en su modalidad virtual, el cual supera las barreras geográficas y temporales al quedar en la memoria histórica del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de empoderar y hacer conscientes de sus derechos y libertades a segmentos cada vez más amplios de la población. Los talleres de análisis de sentencias virtuales
se han fortalecido con la disposición de las autoridades electorales jurisdiccionales, tanto locales como regionales, dando a conocer la fuerza transformadora de las sentencias que nuestros tribunales emiten. Todo esto en favor de la justicia, la igualdad entre mujeres y hombres y la inclusión y el pluralismo. De esta manera me complace mucho dar la bienvenida por parte de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y recibirlas y recibirlos en este primer taller de análisis de sentencias virtual del 2022, con una sesión de trabajo que, como les comentaba, nos acompaña la maestra Ana Cecilia López Dávila, subsecretaria general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos guiará en la reflexión de la sentencia sub-JE 97/2019 y acumulados referente a la consulta ciudadana. Por lo que, siendo las 12:06, doy inicio a este taller de análisis de sentencias y les deseo a todas y todos una experiencia enriquecedora, y sin más cedo el uso de la voz a la subsecretaria general de Acuerdos de la Sala Superior, la maestra Ana Cecilia López Dávila. Bienvenida, maestra Ana Cecilia. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, si quieren nos vamos directo a la presentación o como ustedes me digan, Alma. Directo. Entonces voy a compartir mi pantalla. Compartir. Y a poner la presentación. ¿Se ve? ¿Sí alcanzan a ver la presentación? Sí se ve, subsecretaria, perfectamente. Perfecto, le agradezco mucho. Entonces, el tema que me tocó, como bien dijo la doctora Valdés, es respecto al JE 97 del 2019 y toca el tema de la consulta ciudadana. Y específicamente se analiza si tiene valor electoral o no. Para que me entiendan un poco, les quisiera explicar cómo se nombró este caso en medios y después les voy a explicar un poco de qué son estas herramientas de democracia participativa, que son las herramientas de pues, las consultas o lo que tuvimos hace poco que estuvo muy de moda, que fue la revocación de mandato, plebiscitos. Hay varias herramientas de democracia participativa y deliberativa, tanto en el país como alrededor del mundo, como en todas las democracias del mundo. Entonces, lo que yo quisiera hacer es, en términos muy llanos, explicarles pues, el origen de este caso. Este caso tiene que ver con el sonado caso de la ley Bonilla, ¿no? Como todos lo conocieron o como se conoció en medios. Aquí lo que sucedió fue que a partir de que se generó toda esta problemática y fue a raíz de una reforma constitucional en el 2014 en la que pues se obligó a todas las legislaciones locales a homologar sus elecciones con las elecciones federales. Entonces sucedieron mucho esto, que hubo mini gubernaturas, mini presidencias municipales y viceversa, ¿no? O sea, de todo tipo de estas mini periodos de alguna, ya sea del ejecutivo, del legislativo o de estos dos poderes, ¿no? Lo que sucedió fue que a partir de esta reforma del 2014 constitucional se reformó en Baja California la constitución local. Ahí lo que establecieron desde el 2014 es que el proceso, que la gubernatura que se elegiría en 2019 duraría 2 años, que sería del 2019 a el 2020. Llega el proceso del 2018-2019 en la que Jaime Bonilla Valdés fue el candidato a la gubernatura por la coalición de, me parece que se llamaba Juntos Haremos Historia Baja California, en la coalición que participó Morena con diversos otros partidos, no recuerdo cuáles, pero bueno, no son importantes, porque realmente lo importante o el quid del asunto es que una vez que obtiene la candidatura, se empiezan a impugnar de diversas formas
la convocatoria, porque desde la convocatoria se preveía la duración de la gubernatura. La Sala Superior, desde el Tribunal Electoral, conoció 2 asuntos durante el proceso electoral. ¿Y qué se dijo en estos asuntos durante el proceso electoral? Pues básicamente no se analizó la constitucionalidad de la ampliación, sino se resolvió a partir de cuestiones procedimentales. Un asunto fue extemporáneo y otro asunto me parece que no tenía legitimación quien lo interpuso. Entonces, no se analizó el problema, pues el problema originario, que era la posibilidad de la ampliación de una gubernatura dentro de los 90 días previos a la jornada electoral. ¿Y por qué hablo de estos 90 días previos a la jornada electoral? Porque hay una norma constitucional, que es la fracción 2 del artículo 105 de la Constitución, me parece que es el penúltimo párrafo, que establece que si los cambios a las reglas electorales deben de hacerse 90 días previos al inicio del proceso electoral. ¿Y por qué es esto? Esto se genera, o esta regla se generó para generar certeza en toda la ciudadanía. ¿Y por qué es importante la certeza? Porque tanto los ciudadanos como los actores políticos deben de conocer específicamente las reglas del juego democrático con las que están participando. Entonces, así los ciudadanos y las ciudadanas que vamos a votar conocemos las reglas, y los partidos políticos, así como las candidaturas independientes, conocen mediante qué reglas van a jugar. Entonces, a partir de esto, empiezan estas controversias respecto del periodo. Se da la jornada electoral y la jornada electoral se juega con las reglas vigentes relativas a que la gubernatura duraría 2 años. La jornada electoral la gana, y la gana me parece que por mucho, el candidato Jaime Bonilla Valdés, y posterior a la jornada, que fue en junio, se nombra o se declara la validez de esta elección, y en julio el Congreso local lo que inicia es el proceso legislativo para modificar esta norma que se modificó en el 2014, que fue un transitorio, es una norma transitoria del 2014 que estableció que para homologar los calendarios electorales iba a durar 2 años la gubernatura. Por solo una ocasión iba a durar 2 años, para que en el 2021 ya pudiese durar 6 años y ya se homologará con el calendario federal. Entonces, fue muy criticado por la sociedad civil esta intención de reforma por parte del Congreso local. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dentro del proceso legislativo se llamó a una convocatoria, a una consulta ciudadana. Ahora, aquí, ¿qué era lo que se tenía que, o qué era lo que se iba a preguntar a la ciudadanía? Como ustedes sabrán, una consulta ciudadana es donde se le someten a la ciudadanía una pregunta relevante para la vida pública, en la que se les hace partícipes. Ahora, inicié esta plática diciendo que les quería platicar un poco de las herramientas de democracia participativa y no lo he hecho. Entonces, me hago una pausa aquí mismo para explicarles. Las herramientas de democracia participativa en el país iniciaron hace relativamente poco, y son un mecanismo para que la ciudadanía pueda participar de forma directa en todos los temas de interés del Estado. Y son temas de interés que les afectarían de alguna forma su vida. Entonces, es súper importante que la ciudadanía entienda el derecho que tiene y la importancia de ese derecho, y también que ese derecho, como todos, viene con responsabilidades. Entonces, lo que se genera es un mandato pues mucho más directo, porque la ciudadanía ya puede incidir a través de estas distintas herramientas de democracia participativa en las decisiones públicas que se tomen, que les va a afectar su vida. Entonces, a partir de aquí, se utiliza una de estas herramientas de democracia participativa, que es la consulta ciudadana.
Ahorita les voy a explicar por qué esta herramienta fue un poco distinta de aquellas que estaban previstas en las normas. Básicamente esta convocatoria lo que decía es, ¿quieres el proyecto de 5 años o quieres tú, ciudadano o ciudadana, el proyecto de 2 años? Entonces se les llamó a votar. A partir de que se les llama a votar para que se defina si esa reforma puede pasar o la ciudadanía considera que esa reforma podría ser válida, se impugnó la convocatoria a esa consulta ciudadana. Y lo que se dijo, bueno, fueron varios ciudadanos y 2 partidos políticos. Si no me equivoco, fue Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional y dos ciudadanos o 3 ciudadanos. Ahorita más adelante está específicamente quién impugnó. Y básicamente lo que ellos dijeron fue, a ver, no se puede conocer o no estamos en contra de que se haga esa consulta por grandes razones. La primera gran razón es porque esa consulta ciudadana no está prevista o no es una de las herramientas de democracia participativa que está prevista en la norma. Y la segunda gran razón es porque las cuestiones en materia electoral no se someten a consulta, así como los derechos que no se consultan, las cuestiones que tienen que ver con procesos electorales no se preguntan a la ciudadanía. Entonces, el tribunal local conoce de esas demandas y lo que dice es, pues no las puedo analizar porque no tiene naturaleza electoral, sino una diversa. Llega el asunto a la sala superior a través, sí, fueron 2 ciudadanos y 2 partidos políticos a través de estos medios de impugnación. Entonces, el problema jurídico era lo que ya les he dicho, es si esta ampliación de 2 a 5 años, o si esta consulta más bien, en la que se llama a la ciudadanía a participar o a opinar respecto de esta posibilidad de ampliación, es o no materia constitucional. Si a alguien le interesa la presentación, se las voy a compartir, para que no, por si voy muy rápido, no se preocupen. Yo se las compartiré al final, mediante la dirección, por supuesto. Entonces, ¿qué dijo la sala superior? Lo que dijo la sala superior fue, efectivamente, el tribunal local no tiene competencia para conocer y resolver respecto de este acuerdo del Congreso local, porque esa consulta o las consultas ciudadanas o la forma en la que se llamó esa consulta no corresponde y no corresponde realmente a la materia electoral. ¿Y por qué no corresponde a la materia electoral? Pues fue un poco sencillo el análisis, ¿no? Lo que pasa es que las herramientas de democracia participativa deben estar tasadas. ¿Y a qué me refiero con tasadas? Es que deben estar reconocidas en la norma. Por ejemplo, a nivel federal existe la ley de consulta popular o, por ejemplo, la ley de revocación de mandato federal, y a nivel local, en ese momento, no existía una consulta ciudadana, sino una consulta popular. Entonces, esas fueron las razones del tribunal local para declararse incompetente, ya que al ser un tribunal electoral, no podía analizar cuestiones que escaparan de la jurisdicción electoral. Entonces, lo que el tribunal local dijo básicamente fue, no, a ver, esto no es materia electoral, esto es una materia diversa, y como no está en la lista de las herramientas de democracia participativa que se pueden ejercer en el Estado, pues se trata de otro tipo de ejercicio. Y se trata de un ejercicio que se dio al margen de un proceso legislativo para ver si se reforma o no este artículo transitorio que se emitió a través del decreto 112. Entonces, hicieron una serie de agravios. Estos 2 juicios son los juicios de los 2 ciudadanos y prácticamente lo que dijeron es: estoy en contra de que el tribunal electoral se declare incompetente
porque los efectos son claramente electorales. ¿Cuáles serían los efectos? Pues evidentemente tienen un impacto directo y real en la duración del gobernador. Y lo que el tribunal un poco contestó fue, este problema jurídico se dio una vez que ya había culminado el proceso electoral. ¿Y cuándo culminan los procesos electorales? A partir de la declaración, bueno, de la declaración de validez de una elección y a partir de la instalación. Entonces, en este momento, el gobernador electo ya estaba en funciones de gobernador. Entonces dijeron, esto ya, al ya haber terminado, al ya haber concluido el proceso, yo ya no lo puedo conocer porque, pues claramente esto ya escapa de la jurisdicción electoral. Los ciudadanos lo que dijeron fue, a ver, se crearon ciertos mecanismos, los ciudadanos y los partidos, porque también si ven, ustedes hacen un comparativo entre los agravios, son básicamente lo mismo. Y los mecanismos de democracia participativa se crearon en la norma. No nos pueden preguntar a la ciudadanía si estamos a favor o en contra de una ampliación de mandato o de una ampliación de una gubernatura, pues se violentan una serie de derechos político-electorales que tiene que estar regulado o que tendrían que estar regulados por la jurisdicción electoral. Ahora, yo he utilizado mucho la palabra jurisdicción electoral y nada más para ser muy clara, a lo que me refiero es por los órganos jurisdiccionales electorales. En este caso, el Tribunal Electoral local y la Sala Superior del Tribunal Electoral. En este caso, las salas regionales, si bien son parte del Tribunal Electoral y conocen por circunscripciones, cuando son asuntos de gubernatura, los conoce directo la Sala Superior en segunda instancia. No los conoce o la competencia no les corresponde a las salas regionales. Entonces aquí lo que los partidos políticos y los ciudadanos dijeron fue básicamente pues, los efectos que tendría esta consulta, aun y cuando se utilizó una herramienta que no es de aquellas previstas por la ley de participación ciudadana de Baja California, de cualquier forma tendría un impacto directo y claro en la materia electoral. Igual, Movimiento Ciudadano básicamente dijo pues lo mismo, que el acto tendría efectos electorales y además que violenta estos principios de certeza que son los que les explicaba al inicio, porque se jugó con unas reglas ciertas y conocidas por todos. Y si bien estas reglas estuvieron vigentes hasta que culminó el proceso electoral, una vez que se ejerce el cargo, se cambiarían las reglas. Entonces, evidentemente, para ellos, en ese momento, tendría un impacto en el proceso electoral, aún y cuando ya se hubiese culminado el proceso. Ahora, me voy a detener un poco para explicarles por qué es tan rígido esto de ya terminó el proceso electoral y ya no podemos revisar. El proceso o los procesos electorales están compuestos de diversas etapas. Son 3. Es la preparación de la elección, la jornada electoral y la declaración de validez de las elecciones. Una vez que termina cada etapa, se considera definitiva e inatacable todo lo que sucedió o todos los actos que sucedieron en esa etapa, por lo que en la siguiente etapa ya no podrían ser impugnables ante el órgano jurisdiccional correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos ante una etapa de preparación en 6 estados, en 6 gubernaturas específicas, y ahorita todavía estamos en la preparación. Este fin de semana es la jornada electoral y a partir de este fin de semana, que ya se da la elección, todos los actos relacionados con la preparación de la elección, en principio, serían definitivos e inatacables para la siguiente etapa. Entonces, por eso que el tribunal local le dio mucho énfasis a esta temática respecto de ya culminó el proceso electoral. La jurisdicción electoral no puede ir hasta allá, porque pues la verdad es que es lógico ese argumento. Solo que pues sí habría que ver si se daña
con ese acto que sucede fuera del proceso electoral alguno de los derechos político-electorales que es derivados de ese mismo proceso, porque en ese caso también serían pues regulables o analizables por la jurisdicción electoral. Entonces, para hacer el análisis de fondo, ¿qué hizo la Sala Superior? Básicamente la Sala Superior analizó qué era o de dónde provenía esa consulta. Lo que dijo fue, bueno, esta consulta no es una consulta ciudadana. En la Ley de Participación Ciudadana de Baja California solo existe consulta popular, por ejemplo. Entonces, no puede tener los efectos que se establecen en la Ley de Participación Ciudadana, dado que ni siquiera el Instituto Electoral de Baja California la organiza, sino que se dio al margen de un proceso legislativo del Congreso local. Entonces, si no es una de las herramientas de democracia participativa previstas en la ley, entonces no se podría conocer por la jurisdicción electoral. Y aquí se hizo un tipo de símil. Aquí lo que se hizo fue, a ver, si nada más la ley o la Constitución Política de Baja California y su ley de participación ciudadana solo reconocen estos 4 instrumentos de democracia participativa, y la consulta ciudadana no es una de ellas, sino es la consulta popular. Entonces, ¿cómo lo podríamos conocer desde los tribunales? Porque parecería que esta consulta se da al margen de la norma y se da dentro de un proceso en el que se está reformando o se propone la reforma de un artículo transitorio local o de la Constitución local. Además, la consulta popular tiene una particularidad, y es que la materia electoral, como ya les había adelantado, no está sometida a consulta. Se excluye de la consulta popular, así como cuestiones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, si no se puede someter a consulta las cuestiones en materia electoral, entonces evidentemente esta es una materia electoral o parecería una materia electoral, no proceden las consultas, se hizo una consulta ciudadana, no la organiza una autoridad electoral, administrativa electoral como es el OPLE, que es el Instituto Local, o el INE, entonces no lo escapa de la competencia electoral. Aquí definió la Sala Superior puntualmente las competencias, tanto del tribunal local como de la jurisdicción electoral en su conjunto. Y dijo, a ver, el tribunal local puede conocer de actos inminentemente electorales, ¿no? Este no es un acto inminentemente electoral, esto es un acto que lo realiza un congreso local, o sea, es un acto legislativo. En principio, las autoridades electorales no tienen competencia para conocer de actos legislativos, porque se considera que ese tipo de actos legislativos los realiza un órgano que es de naturaleza política. Y para respetar la separación de poderes, así como Montesquieu los explica, para que cada poder pueda sobrevivir y tener pues la libertad y el margen de actuación necesario, es necesario pues que no se inmiscuyan un poder en otro. Entonces, el Poder Judicial no tendría por qué revisar actos legislativos o actos puramente legislativos. Esa fue un poco la lógica, como ya les expliqué. Y en este tipo de consulta ciudadana escapa de la materia que es una consulta popular. Entonces, básicamente, pues se confirmó que el Tribunal Electoral de Baja California no tenía competencia para ejercer un control de legalidad. ¿Por qué? Por las 2 razones que ya les he repetido. Porque no se realizó, no se colgó a partir de algún proceso electoral,
y porque no hay un desarrollo normativo que regule ese tipo de consulta ciudadana, pues nada más se reguló la consulta popular y no la ciudadana. Ahora, aquí está toda el análisis argumentativo que se siguió, que ya se los he explicado. Aquí lo que yo quisiera, o en lo que yo quisiera detenerme es, ¿cuál es la diferencia o en qué radica la diferencia entre una consulta popular y una consulta ciudadana? La diferencia es que la consulta popular está tasada, o sea, se encuentra en la norma, y la consulta ciudadana no lo hace. En la norma federal o a nivel federal o nacional, si lo quieren ver así, se ve, también está regulada la consulta popular y no la consulta ciudadana. Entonces, parecería que se usó un juego de palabras para evitar estar al mar o evitar, pues, que la jurisdicción electoral pudiera conocer de esta consulta ciudadana. A mí me parece, pues, una estrategia legítima, ¿no? Si es lo que se buscaba por parte del órgano legislativo. Ahora, también es legítima la separación de poderes. Sin embargo, la pregunta con la que yo quisiera, o en las que yo quisiera profundizar esta participación, es si fue válido que esta herramienta, que sí es de democracia participativa, porque sí exige la participación de ciudadanos, se considere que no es electoral y por tanto que no la puede conocer la autoridad electoral. Aquí lo que se dijo básicamente fue, pues, si las consultas populares, que es la herramienta que se parece a una consulta ciudadana, no pueden radicar sobre materia electoral, entonces no tendría por qué, no podría conocer en ningún momento y en ningún caso el Tribunal Electoral una consulta respecto de una cuestión electoral. Entonces hay como una petición de principio o hay algo que falla en este argumento y no sé si lo notan, lo voy a tratar de explicar lo mejor posible. Si no soy clara, al final me regañan, ¿ok? Al final con sus preguntas me hacen ver, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Materialmente, a ver, lo voy a poner desde cómo lo define la Corte, la Suprema Corte, que ahorita al final les voy a explicar que la Corte conoció este tema mediante una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo define la Corte que un acto es un acto electoral? Analiza el origen y dice, ok, la autoridad que lo emite es electoral o no. Y no solo eso, sino analiza la materia. ¿Este acto materialmente es electoral o no? En este caso, el origen de quien emite la consulta o de quien emitió la convocatoria a la consulta ciudadana, evidentemente no era electoral, era un órgano legislativo local. Pero la materia, evidentemente sí era electoral, porque impactaba en el ejercicio de un derecho de ejercer, pues, el voto activo y su voto pasivo. Porque, por ejemplo, el entonces gobernador Jaime Bonilla se le había votado y él había ejercido su derecho a ser votado. El ejercicio de su cargo está regulado y debe estar garantizado por las autoridades electorales. Entonces, materialmente era electoral. Y al rato me dirán si esto fue claro. Entonces, es un poco, pues, es una disyuntiva para cualquier autoridad electoral, porque originariamente el acto no era electoral, pero materialmente evidentemente era electoral, porque el impacto que iba a tener, pues claramente era en el ejercicio de los derechos electorales, tanto de la ciudadanía que había votado por un gobernante por 2 años, como del gobernante que quería ejercer su cargo de cierta forma. Entonces, evidentemente había derechos político-electorales en juego y se generaba, con esta consulta se generaba una especie de tensión, ¿no? Una tensión porque no había certeza respecto a si las reglas en las que se desarrolló todo el proceso electoral se iban a respetar o si iban a cambiar de reglas a partir de que ya hubiese culminado el proceso
electoral. Entonces, y esta es mi posición personal. Yo comparto, me parece que la definición o la decisión de la sala superior definitivamente fue un caso difícil, porque es un caso límite desde mi perspectiva, y me parece que fue una solución técnica, definitivamente. Y decir, a ver, este es el catálogo de competencias de las autoridades electorales, este acto no es o no se encuentra dentro de este catálogo de aquellos asuntos o de aquellos actos que le corresponde conocer a los tribunales electorales. Por tanto, pues no lo puedo conocer. Entonces, una parte de mí, o mi parte más abogada, comparte y está de acuerdo con ese tipo de decisiones, porque son decisiones pues que también son claras y que se mantienen como al margen de lo que te dicta la norma, no te escapas. Sin embargo, otra parte de mí, que es una parte no tan abogada, no tan técnica, me hace ver, pero de cualquier forma es abogada, no tan técnica, pero es otra visión desde el propio derecho, que todos los actos son pues eminentemente jurídicos, no políticos. Entonces, si todos los actos son eminentemente jurídicos y este es un acto electoral, ¿por qué no podría conocerlo el Tribunal Electoral para decir, oye, tribunal local, debes conocer, y tan debes conocer que debes de decir que no es una de las herramientas previstas en la ley, tanto en la Constitución local como en la Ley de Participación Ciudadana local, por lo que no se puede ejercer. Además, no se puede consultar nada en materia electoral. Y por tanto, para esta otra parte de mí, parecería que la solución que se acerca más a mi visión de una democracia ideal sería pues revocar esa determinación y determinar que esa consulta ciudadana no se puede, o que esa convocatoria a consulta ciudadana pues no se puede emitir. ¿Y por qué no se puede emitir? Sencillamente porque la materia electoral no se somete a consulta. ¿Y por qué es materia electoral? Porque define la duración de una gubernatura. Y en la definición o en la duración de una gubernatura están inmiscuidos derechos político-electorales, que si no los conoce el Tribunal Electoral, no los conoce ningún otro tribunal. No lo puede conocer ningún tribunal de jurisdicción común, de ninguna materia. Entonces, es un poco como dejar inauditas a las partes. O sea, con inauditas me refiero a que pues, nadie puede conocer eso. Entonces, para mí, y respecto a la pregunta con la que inicié, si una consulta ciudadana tendría valor electoral, para mí y para mi visión, que se acerca más a una democracia ideal, pues para mí la respuesta sería sí. Sería definitivamente sí. ¿Y por qué? Porque sí incide, en este caso, o sí impacta en el ejercicio de varios derechos político-electorales, incluida la certeza, que no sé si ya la mencioné en este paquete, aparte del derecho a votar, ser votado, el derecho a votar de la ciudadanía y de votar bajo unos elementos definidos y claros, el derecho a ser votado de quien fue electo, y también la certeza de todos los que participaron en este juego democrático, que es como un juego de básquetbol, ¿no? Empiezas a jugar, juegas, arrancas con reglas claras, gana un equipo, pierde otro, y al final del partido resulta que quien ganó ya no ganó por esos puntos porque se variaron ciertas reglas. Parecería, o intuitivamente para todos, pues parecería que hay algo que no es lógico, ¿no? En esa, pues aquí, así como lo formulé. Entonces, hay varias problemáticas y varias discusiones interesantes que radican de este asunto, que definitivamente merecen mayor análisis. Aquí le estoy dando un guiño a la doctora Alma, a ver si me invita a más programas. Porque, por ejemplo, la jurisdicción electoral
pues no solo aplica dentro de los procesos electorales, sino también se da o también surgen problemáticas que se generan fuera del proceso electoral. Ahora, son circunstancias muy específicas y tendrían que darse ciertos elementos muy específicos para que la jurisdicción electoral pueda entrar. Y claro que la justificación tendría que estar reforzada, ¿no? Tendría que estar muy reforzada de por qué la jurisdicción electoral va a entrar. Porque la solución más clara y la solución más técnica, por supuesto, sería decir, no, la jurisdicción electoral solo puede conocer aquellos asuntos que se den dentro de los procesos electorales, porque fuera de ellos ya se perdió la definitividad de cada una de las etapas. Solo que, a mi modo de ver, la jurisdicción electoral y la visión específica de la Sala Superior ha mutado. Y tan ha mutado que recientemente se emitió una jurisprudencia en la que establecen que los actos parlamentarios son revisables. Digo, claro, en cuestiones muy específicas. ¿Y cuándo es este tipo de cuestiones específicas? Cuando se afecte algún derecho político y electoral. Y esta jurisprudencia que se emitió este año derivó de 3 asuntos en los que se impugnó la participación de ciertos actores políticos en las comisiones permanentes legislativas, ¿no? O en la Comisión Permanente del Congreso Federal. Y aquí lo que determinaron fue, en principio, los argumentos en contra de conocer esta temática o este asunto, fue por supuesto que pues, no era materia electoral al ser actos legislativos, porque los emitía un órgano legislativo. Sin embargo, lo que determinó la Sala Superior, y para mí, o yo considero que se ha transitado a un contexto en el que se garantizan todos los derechos político-electorales, independientemente de dónde surjan, si fuera o dentro de procesos electorales, es que se ha reconocido que, y un poco aquí a la Kelsen, pues, que todos los actos, independientemente si suceden al margen de acuerdos políticos, son jurídicos y tienen una afectación, en este caso, o en el caso que interesa para el Tribunal Electoral, tienen una afectación específica a los derechos político-electorales. En este caso que hablo de las comisiones permanentes, si bien eran actos que de origen eran de un órgano legislativo, afectaban el ejercicio del cargo de diversos actores políticos que fueron elegidos, pues, democráticamente. Entonces, había que garantizar esos derechos, porque también estaban entrelazados los derechos de la ciudadanía de que sus representantes electos participaran en el grado correcto en las cuestiones legislativas. ¿Y por qué? Porque el mandato ahí, a diferencia de las herramientas de democracia directa, donde la ciudadanía participa de forma directa, aquí la participación de la ciudadanía es de forma, pues, indirecta, si se quiere ver así, porque es a través de un funcionario electo. Entonces, la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público o en los asuntos que van a regir o van a definir el funcionamiento de un país se dan al margen o en el seno de un órgano legislativo. Entonces, esa ciudadanía que votó por sus representantes electos no se iba a ver representada si no tenían estos representantes participación en este tipo de órganos de elección popular. Entonces, sí hay una afectación a los derechos político-electorales, tanto en este caso que les estoy platicando, como en el caso del JE 97, porque evidentemente la definición de una gubernatura, pues sí afecta afecta varios derechos político-electorales. Entonces, para concluir un poco mi participación, yo terminaría diciendo que definitivamente sí es una problemática compleja o es un problema difícil, es un caso límite, si se quiere ver así. Porque la normalidad, por lo que te definen las competencias como autoridad electoral, es que los actos sean emitidos por autoridades electorales o por autoridades que se pueden controlar o regular a partir de lo que establece la norma. Los actos originarios de órganos legislativos
no son necesariamente controlables por un tribunal electoral. Y llega otro problema. ¿Cómo un tribunal electoral le va a ordenar o le va a revocar un acto a un congreso local? Y hay una discusión que es lo que decía aquí en mi participación, que es interesante y que vale la pena discutirlo en otro foro. Es, pues, precisamente si un tribunal electoral puede ordenarle, o si es correcto que un tribunal le ordene a un congreso cierta actitud. Les adelanto un poco mi posición. Ya se ha hecho. El tribunal electoral ya ha ordenado en diversas ocasiones, y sobre todo en casos en los que protege a grupos vulnerables, emite acciones afirmativas, ya le ha ordenado al Congreso tanto a legislar como a omitir, como a no hacerlo, ¿no? Dependiendo del caso. Ya se ha hecho desde la jurisdicción federal o de la jurisdicción electoral. Entonces, ¿por qué en este caso no fue distinto? Pues el caso es que se surgieron diversos elementos. Uno de ellos fue que fue fuera del proceso electoral, y otro de ellos es que el acto originario o de origen surgió a partir de un órgano legislativo. A mí me parece, desde mi posición personal, que estos dos elementos son superables. Ahora, esta problemática en específico, porque hubo muchos asuntos que se conocieron en la jurisdicción electoral respecto del caso de Baja California, específicamente de la elección del 2019. El Tribunal Electoral no se pronunció respecto de la constitucionalidad de la ampliación por cuestiones muy específicas, porque surgían problemas procedimentales como este tipo. Sin embargo, cuando se reforma este artículo transitorio octavo, que amplía el periodo de la gubernatura en Baja California, lo que se hace es, se publica, y partidos políticos presentan una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y la Corte lo que hace es, por unanimidad, determina que esa ampliación es inconstitucional, básicamente por todas las razones que he establecido a lo largo de mi presentación. Uno, porque varió las reglas en las que se jugó todo el proceso electoral. Dos, porque se haría una especie de reelección. Ya se había votado por 2 años, ya no se podría ampliar porque se generaría un símil que sugeriría, pues, una reelección más que una ampliación. Y la reelección para las gubernaturas está prohibida. Y 3, porque se violentan los derechos tanto de votar como de ser votados. ¿Y de quiénes? De quienes quisieran participar o quienes ya tuvieran su proyecto para participar en el proceso electoral del 2020-2021 para la gubernatura de Baja California, y quienes quisieran votar en ese momento. Entonces, ya con esta, bueno, les quiero comentar algo último, que me parece, pues, chistoso, que si bien la norma de Baja California le llamaba consulta popular, en este momento en el que se analizó el JE 97, se cambió esa formulación en el 2021 y se reformuló para llamarle consulta ciudadana a nivel legal. Entonces, pues nos da un poco de luz en que solo fue un nombre el que se le puso, y la definición de ese nombre a nivel legal parecería que fue lo que definió, lo que definió la materia. Y creo que esto nos permite ver a la materia electoral con un margen un poco más amplio, y que me parece que es a lo que ha transitado un poco la Sala Superior hasta este momento. Les agradezco mucho su atención, y espero, o estoy muy pendiente a las preguntas que hayan surgido en esta presentación. Y si alguien quisiera que ampliara o que explicara mejor, porque no consideran que lo haya hecho satisfactoriamente algún tema, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, hermano. Agradecemos mucho la participación de la maestra Ana Cecilia López Dali, la subsecretaria
General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra, tenemos algunas preguntas. Ángel Rodríguez Méndez, si es verdad que los derechos y lo que se derive de los procesos electorales no se consultan, ¿qué sucede con los criterios jurisprudenciales donde se pide que se convoque a consulta ciudadana tratándose de acciones afirmativas como lo es la representación de los pueblos y comunidades indígenas? Ok, Jesús, ¿quieres que conteste cada una por una o como tú me digas? Como usted me diga, maestra. Si quiere, le puedo formular otra que tenemos o podemos ir contestando una por una. No, de una vez contesto esta. Perfecto, Sí. Gracias. En principio, los derechos electorales no se someten a consulta o están específicamente, se prevén específicamente. Miren, les voy a enseñar la norma. Creo que, no sé si pueda compartir mi pantalla. Espérenme un momento. Que me parece ejemplificativo si les comparto la norma. A ver, si la encuentro, si no ya. Aquí está. Compartir. No podrán ser objeto de consulta popular varios y la materia electoral. Entonces, esta es la Ley Federal de Consulta Popular, ¿ok? Los derechos político-electorales no están sujetos a consulta. ¿Por qué? Porque así se determinó o así se estableció. Las normas son ajustes, del Estado o son formas de organización, ¿no? Sin embargo, es cierto lo que quien pregunta, quien hace esta interesante pregunta, pues establece. Dice, ¿qué pasa con las consultas que se establecen para los sistemas normativos? Bueno, los sistemas normativos indígenas no están dentro de pues, la materia electoral constitucional. Tienen otra lógica, tienen completamente otra lógica. Y ahí se justifica que se consulte por la forma en la que están organizados, por la forma en la que estos sistemas normativos y estos grupos y comunidades indígenas están organizados, tienen que preguntarles pues las cuestiones que sí atienden a materia electoral. Incluso les han preguntado cuestiones relacionadas con las demarcaciones electorales, a partir de cuándo un municipio deja de ser municipio, etc. Incluso hay algunos asuntos en instrucción actualmente en la Sala Superior respecto de pues, consultas que se realizan en comunidades que se rigen bajo sistemas normativos indígenas. Entonces, cuando yo dije que no se consulta la materia electoral, me refería a cuestiones o a elecciones que se rigen bajo las normas constitucionales, no bajo las normas no escritas de sistemas normativos. No sé si aclaré a quien hizo la pregunta o si quisiera hacer alguna repregunta en este sentido. Muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta de José San Vicente. ¿Podría ampliar un poco sobre la revisión de constitucionalidad del caso? Sí, ¿se refiere a la acción de inconstitucionalidad de la Corte? Bueno, si se refiere a la acción de inconstitucionalidad de la Corte, pues trataré de ampliar un poco. La verdad es que las razones me parecen bastante claras y no veo mucho que decir, porque yo lo veo muy obvio, pero quizá estoy pensando ahora así como mi parte abogada. La revisión que hizo la Corte a este transitorio o a la modificación legal de este transitorio se hizo a partir de una acción de inconstitucionalidad y se hizo pues a partir de la petición de partidos políticos, pues, porque son quienes pueden ejercer este tipo o pedir la revisión de normas legales a raíz o a la luz de la constitucionalidad. Entonces es la Corte a la quien le corresponde y la Corte puede conocer en materia electoral acciones de inconstitucionalidad. De ninguna otra materia la Corte puede conocer asuntos en materia electoral, salvo acciones de inconstitucionalidad. Entonces, básicamente lo que la Corte estableció fue, a partir de un análisis acuicioso, dijo, a ver, es inconstitucional esta reforma
básicamente porque vulnera 3 derechos. El derecho a la certeza, el derecho a ser votado, bueno, los derechos previstos en el artículo 35 constitucional, a ser votado y a votar, y el derecho de no reelección en la gubernatura. Entonces, ese fue el hilo conductor o la argumentación que utilizó la Corte a grandes rasgos. No se pronunció respecto de la consulta, la Corte ni nada, porque la Corte solo analizó en abstracto la norma, no analizó al caso concreto y no tenía por qué, esto no fue la materia. Entonces, pues como tal, esa fue la revisión constitucional que se dio. El Tribunal Electoral no hizo una revisión constitucionalidad de la consulta o de la posibilidad de la consulta porque no se planteó ese problema. Y el tribunal, a contrario de la Corte, analiza los casos concretos y la Corte analiza la norma en abstracto. Y a la regularidad, o sea, lo que revisa de las normas es que se apeguen a la regularidad constitucional. Espero haber sido suficientemente amplia en mi respuesta y una disculpa si no lo fui. Gracias, Jesús. Muchas gracias, maestra. Una pregunta de Jesús Lula Ortega. Esta pregunta es en relación al origen del problema. ¿Cuál es la razón por la que prevalecen estados que no han homologado las fechas de renovación de gobernaturas cuando las elecciones federales, como los 6 casos, se renovarán el 5 de junio próximo? Sí, bueno, puede ser que la obligación nada más era homologar 1 o 2 elecciones, y puede ser que esos estados hayan elegido no homologar las gubernaturas. Hay estados que eligieron homologar todas sus elecciones y hay estados que por la salud mental de los funcionarios electorales no lo hicieron. No se crean. A ver, hay estados que no tienen, bueno, no tienen por qué homologar todos los procesos electorales o todos los procesos electorales, con que homologuen algunos es suficiente. Y personalmente para mí como funcionaria electoral, pues me desahoga un poco el trabajo si no se me juntan todas. Por eso fue mi chiste. Pero esa es la razón básicamente. Ahora, si hay algún estado en particular que yo no conozco, pero si hay algún estado en particular que no ha homologado ninguno de sus procesos, entonces está al alcance tanto de la ciudadanía como de los partidos políticos, pues alegar o denunciar la omisión legislativa. Y esta omisión sería de homologar sus calendarios electorales a lo federal. Gracias. Tenemos una pregunta de Miguel Armando Hernández. ¿Cuál fue el proceso de la consulta? ¿Cómo se votó? Esta es una pregunta interesante porque justo algo que no les comenté fue que primero llegó este asunto de forma directa antes de que llegara al Tribunal Local de Baja California. Y la determinación de la Sala Superior fue regresar al tribunal para que se agotara la instancia previa. Esto, pues, cumpliendo con el principio del federalismo, ¿no? O sea, agotar, que cada autoridad conozca o agote los temas que le corresponden según la cadena impugnativa, ¿no? Entonces, ahí lo que se alegó, o en ese asunto lo que se alegó fue básicamente, los ciudadanos dijeron, no tenemos claridad respecto de cuál va a ser el proceso de la consulta. No sabemos específicamente cuándo va a ser, cuáles van a ser las preguntas. La ley en cuanto a la consulta popular es muy clara, de que deben ser pues, preguntas claras y la respuesta debe ser sí o no. Entonces, pues es una pregunta interesante, pero Miguel, no tengo la respuesta, no sé exactamente cuáles fueron o cuál fue el proceso claro, solo sé que se desarrolló una consulta que participó el 24% de la lista nominal de electores en Baja California y que de esos 24 ganó por el proyecto de 5 años. O sea, que se ampliara la gubernatura o el mandato por 5 años. De más del proceso realmente no sé por qué se hizo, pues no se hizo según las herramientas que establecía la norma. Gracias. Ana Paula Melo Ramírez. ¿Cómo considera que las nuevas TICs han influido en el proceso electoral y considera que la democracia se ha estado adaptando o si está en decadencia debido a la volatilidad de las redes sociales y el papel de las nuevas generaciones?
Jesús, perdóname, no escuché bien. Ok, va. ¿Cómo considera que las nuevas TICs han influido en el proceso electoral y considera que la democracia se ha estado adaptando o si está en decadencia debido a la volatilidad de las redes sociales y el papel de las nuevas generaciones en ellas? Gracias, Jesús. A ver, yo creo que definitivamente todas las herramientas tecnológicas y de comunicación nuevas sí han tenido un impacto en los procesos electorales. Tan es así que las campañas, como se pueden dar cuenta, se llevan a cabo en una gran medida a través de redes sociales y a través de eventos que se transmiten en vivo por redes sociales. A ver, yo soy de Nuevo León, entonces desde el 2015 la campaña a la gubernatura, y digo que yo soy de Nuevo León porque viví muy de cerca esas elecciones. Desde el 2015 la gubernatura de ese año se ganó a través de una estrategia de redes sociales, igual la del 2021-22. O sea, igual la elección que se llevó a cabo el año pasado en la gubernatura de Nuevo León se llevó a cabo en gran medida, por no decir en mayor medida o casi en su totalidad, mediante redes sociales. Entonces, definitivamente han tenido un impacto. Y definitivamente considero que han sido un reto para los tribunales electorales analizar actos a partir de, o analizar violaciones o posibles violaciones a la norma a partir de la utilización de estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos nuevas herramientas. Por ejemplo, nos tocó en la sala superior, las ponencias, las magistraturas tuvieron un caso a mí se me hizo muy interesante, sobre si un asunto que se publica en las stories estas de Instagram que duran 24 horas, vulnera o no la veda electoral, porque si bien se publica, no sé, el 30 de mayo, se termina de transmitir el 31. Entonces, si ya está dentro del periodo de veda, y a pesar de que se hubiese transmitido o se hubiese grabado previo a la veda. Entonces, los criterios del tribunal han tenido que mutar a partir de estas nuevas tecnologías, pero yo no considero que estén en decadencia o que la democracia esté en decadencia a partir de las redes sociales. Yo creo que un buen uso de las redes sociales y pues un esfuerzo de parte de los tribunales por seguir regulando actos posiblemente irregulares o seguir estudiando actos posiblemente irregulares generados al margen de las redes sociales, que sea un reto, pues sí, o que hacer pues una revisión vigorosa de estos, pues me parece que es la ruta correcta, pues. O sea, no veo que las redes sociales generen una decadencia en la democracia. Gracias, Jesús. Gracias. Una pregunta relacionada con el tema de Salvador González. A futuro, ¿las consultas populares se podrán realizar totalmente de forma digital por medio de TICs? Ojalá, no lo sé. Sí, ojalá. Depende esto, pues en gran medida de los órganos legislativos y en gran medida de las posibilidades del Instituto Nacional Electoral o de las autoridades administrativas locales. Pero ojalá transitemos a una democracia en la que se utilicen y se aprovechen de la mejor forma posible las herramientas digitales. Tenemos una última pregunta, maestro. Es de José Ramírez. De acuerdo a su exposición, ¿valdría la pena haber atendido la impugnación y no rechazarla por el formalismo del nombre para dejar clara la improcedencia de cualquier consulta, independientemente su denominación en materia electoral? ¿Cómo podrían haber justificado o debería justificar la procedencia el tribunal local y las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Se la devolvería al tribunal local o lo resolvería la sala? Es una pregunta muy buena. A ver, yo me parece que ya adelanté mi posición. O sea, si bien entiendo la decisión técnica, no formalista, técnica, de
establecer que no era, o confirmar que no era competencia electoral, porque no era de uno de los actos dentro del catálogo previstos en la norma que, que los tribunales electorales podían conocer. A mí me parece que la competencia electoral o que la naturaleza electoral se podría explicar o justificar a partir de la violación a a varios de los derechos político-electorales. Y las autoridades electorales tienen que garantizar el debido cumplimiento de los derechos electorales. Y uno de estos juicios fue un juicio ciudadano, un JDC. Estos juicios ciudadanos se presentan para pedir la garantía de su derecho político-electoral. Entonces, yo no vería mucho problema en justificar la competencia. Yo le veo, porque a mí me parece que es completamente justificable y de forma legítima, ¿no? No me parece ni siquiera un activismo judicial. O sea, me parece que ni siquiera raya o ni siquiera llega al límite de un activismo judicial. Pues, evidentemente, o yo veo muy claramente, desde mi perspectiva judicial y desde mi idea de qué es una democracia ideal, veo una violación a varios derechos político-electorales, que es el de la certeza, el derecho a votar y ser votado, y pues el de un poco como la Corte dijo, que se haga un símil a la reelección, y esto sería un ilícito atípico, porque sería, y lo sostuvo el ministro Saldívar en su exposición de este caso en específico en la Corte, sería un fraude de ley de considerar que esta ampliación, pues. Entonces, yo creo que el tema de origen sí tendría justificación a partir de la violación a ciertos derechos político-electorales. Ahora, en cuanto a la posibilidad o qué resolvería yo, también ya lo adelanté, pues, yo consideraría que no sería, que el acto de origen tendría que revocarse, y por el tiempo o por la necesidad de resolver de forma rápida en ese momento para ejercer o para administrar certeza a esa ciudadanía, yo creería que lo tendría que hacer, en este caso, la autoridad última, para resolver de forma rápida y concreta la problemática surgida. Claro, esto es desde mi perspectiva y estoy hablando 2 años, 3 años después de la problemática, donde el contexto cambió. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana Cecilia López Dávila, por su exposición y por la respuesta a estas preguntas. A continuación, le cedo el uso de la voz a la doctora Rosa Inés Alacio, integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, para que nos dé algunos comentarios sobre la sentencia. Adelante, doctora. Creo que tenemos un pequeño problema técnico con la doctora, pero si gustan, en lo que solucionamos el problema técnico, cedo el uso de la voz a la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, para que nos dé un mensaje. Adelante, maestra, por favor. Gracias. Adelante, maestra, por favor. Gracias por la paciencia. A nombre de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, agradecer a la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, así como al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la invitación y el espacio que ha brindado a la SUME dentro del programa Taller de Análisis de Sentencias. De manera, agradezco a la doctora Ana Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la maestra Ana Cecilia López Dávila, a quien ha sido un gusto escucharle a lo largo de estos minutos, y si me permiten describir que ha realizado una magnífica presentación del expediente que nos ocupa con una técnica pedagógica y un lenguaje ciudadano. Y en unos minutos más a la doctora Rosa Inés Alacio, asociada a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, quien tiene una amplia expertise precisamente en los temas de participación ciudadana y quien tendrá oportunidad de brindarnos sus comentarios. La SUME, como una agrupación conformada desde hace más de 3 décadas, personas estudiosas y participantes de los procesos electorales tanto en México como en el mundo, desde los puntos de vista político, jurídico, sociológico y disciplinas afines,
así como desde el campo de la academia, la observación, organización y calificación de elecciones, tiene entre sus fines actividades como la que nos ocupa en este momento, la cual promueve el estudio y capacitación, así como también contribuye a la formación y difusión de los valores democráticos en la sociedad. Como hemos tenido oportunidad de escuchar, en esta acción la sentencia en análisis corresponde al sub-JE 97-2019 y acumulados, una sentencia, diría yo, de naturaleza relevante, controversial, también ya lo ha dicho la ponente, en el sentido de que se encuentra vinculada al acuerdo emitido por el Congreso de Baja California, mediante el cual aprobó la realización de una consulta ciudadana con ciertas características que ya han sido descritas, fuera de ciertos plazos, fuera del término jurídico que la ley de participación contemplaba en la entidad. El analizar la sentencia con un lenguaje ciudadano, como lo ha hecho la maestra, implica que la ciudadanía pueda comprender el cómo y el por qué de las y los magistrados llegan a ciertas conclusiones. Cuando esto es comprendido por la ciudadanía, se incrementa la transparencia institucional, fomentando la confianza y la legitimidad de las acciones que toman las autoridades, particularmente en este momento, las autoridades jurisdiccionales. Agradezco el interés y la participación de quienes nos están acompañando a lo largo de este taller. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias a la maestra Rosales Ochoa. A continuación, le cedo el uso de la voz a la doctora Rosa Inés Alacio. A ver si podemos resolver el tema técnico. Adelante, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Creo que ahí Por favor. había mala comunicación con el host, pero gracias, host, por abrirme el micrófono. Agradezco mucho al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta apertura. Agradezco mucho al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y a los magistrados y magistradas por esta conexión con los expertos, la sociedad, y cómo vemos al tribunal y el tribunal también cómo nos ve. Y además, esta apertura, esta excelente presentación de la maestra Ana Cecilia López Dávila, quien con mucha franqueza pues dice, fue un caso complicado, difícil, se resolvió, estos son los caminos posibles, y construir, cómo podemos construir juntos, justo en este evento pasado, donde invitaron en los estándares internacionales de la Comisión de Venecia, en la última mesa se preguntaba a expertos sobre casos concretos de México, y pues resulta que los expertos no nos dieron soluciones porque las soluciones quizás vienen de nosotros, y yo estoy muy agradecida por este espacio, porque la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales puede dialogar con ustedes. En la asociación hay dos investigadores importantes, Silvia Gómez Tagle, que ya no está con nosotros, pero ella abonaba por incluir a los jóvenes y jalarlos porque sí están interesados en participar. Y bueno, pues nuestra presidenta es muy joven, Nirvana, te agradezco mucho esta invitación para comentar. Y también el doctor Leonardo Valdés, quien habla de estas reglas electorales y estos circunstancias para competir. Y entonces lo voy a hacer muy sencillo. Normalmente siempre sacamos a los teóricos, pero lo voy a hacer muy sencillo para un lenguaje igual de chicos de 12, 13 y que no saben de esto. Es como un edificio. Cada edificio es un sistema, un régimen político. Vemos muchos edificios de muchos tipos y cada edificio tiene un piso. Para el caso de México tenemos 32 pisos, porque son 32 entidades federativas. Y tenemos un front desk, un escritorio de recepción. Y en ese escritorio de recepción está quien nos dirige, el presidente de la República. Pero este no está solo, también hay un área en donde está el Congreso y está la Suprema Corte. Y en cada piso hay una dinámica propia, ¿no? Están los tribunales electorales, los institutos electorales, y también está aquel que quiere gobernar ese piso, ¿no? Pero además, en cada piso tiene como alguien que lo supervisa, y ese es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él supervisa que todos los pisos de alguna manera lleven una dinámica, como bien lo dijo la maestra Cecilia López Dávila,
con mucha precisión, ve casos concretos. La Suprema Corte ve lo abstracto, ve cómo funciona el edificio en abstracto, pero es responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ver cómo funciona cada piso a partir de las características de cada piso. En algunos con usos y costumbres, en otros con cuestiones de género que hay que atender más, cada uno. En el caso concreto de esta sentencia que hoy comentamos y que agradezco mucho a la maestra Alma Valdés Salas, esta conexión con la ciudadanía para ver cómo nos construimos juntos. El gran edificio es este sistema, régimen político, y en donde creemos construirnos con democracia. Pero resulta que en un piso alguien organizó el proceso para votar, se organizó el proceso para votar y se decidió que fuera de 2 años, y ya que llegó a organizar ese piso, pues dice, pues ya me gustó y quiero que sea más tiempo. Y entonces es al tribunal local al que le toca resolverlo y dice, perdón, ya terminé todo el proceso, ya no puedo yo decirte que puede ser más tiempo porque mi labor es revisar que el proceso se hiciera bien. Yo revisé que no hubo violencia, yo revisé todo lo que este abanico de temas que tiene que resolver. Y entonces se manda al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ellos dicen, a ver, se está citando una consulta ciudadana. Recordemos que la consulta popular viene por esta incorporación de mecanismos democráticos en el ámbito nacional. Y esta incorporación de mecanismos democráticos es como dentro de este edificio que decimos democrático, que tenemos un régimen político, es bueno, queremos ser más democráticos porque nos damos cuenta que hay muchas circunstancias que el país, que ese edificio ya no puede solo y entonces necesitamos abrir canales, ¿no? Como ollas que tienen que dejar salir el aire porque si no el edificio se puede tumbar y mover muy fuerte y eso no queremos, todos estamos en el edificio. Entonces se abren estos mecanismos y entonces como una obligación todas las legislaciones tienen que anotar consulta popular. Pero en este piso específico donde quieren ampliar, quien se sentó a organizar este piso tiene amigos que hacen las reglas porque han ganado como su equipo y deciden cambiar las reglas del piso y ampliar su periodo. Y entonces ahí es cuando entran pues los tribunales y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación dice no puede ser posible. Y hay un punto importante. Dentro de este gran edificio queremos construir democracia. La pregunta central, y yo agradezco mucho la franqueza, la honestidad de decir, bueno, yo creo que es lo electoral, pero puede ser no lo electoral. El tema es de lo no electoral, que sí, que no. Porque si no, entonces caemos con juegos que a lo mejor tienen otros intereses que no abonan a un mejor edificio, que a lo mejor lo deterioran. Entonces, en estos juegos es ¿qué empodera y qué no empodera a la ciudadanía? Y por eso agradezco el espacio, agradezco mucho a nuestra presidenta de la SOME, Nirvana Ochoa, quien me invita, porque para eso estamos los expertos en la participación. La pregunta concreta es, ¿esta acción empodera a la ciudadanía? Realmente empodera, pero no a la ciudadanía. El que alguien tenga más tiempo en el poder y en el manejo del recurso público no empodera a la ciudadanía. Y de hecho, cuando vemos la consulta que se realizó, pues votó menos del 2%. Porque cuando hay una desafección, no es casual. La ciudadanía no es tonta. Los jóvenes no son tontos. Y recordemos a estos dos investigadores, Silvia Gómez Tagle, los jóvenes participan. No de la forma como queremos, pero sí participan. Y Leonardo Valdés, que retoma a Sartori, competencia competitiva. ¿Cuál es la regla y cuál es ese estado concreto del juego? El tribunal lo ha resuelto muy bien, con los bemoles que ya planteó con toda honestidad la maestra y con las dudas sobre qué sí, qué no, qué sí se puede consultar. En Baja California, los jóvenes han pedido que no le suban el precio del transporte y se los han negado. Esa consulta sí empodera a la ciudad. En efecto, como ella lo dice, en el artículo 73 bis no podrán ser objeto de consulta popular la materia
electoral, los ingresos, egresos o el régimen interno y de organización de la administración pública del Estado, la seguridad pública, los actos de expropiación o limitación a la propiedad particular y los demás cuya realización sea obligatoria en términos de la ley. Por eso jugaron con una trampa y no le pusieron consulta popular, le pusieron consulta ciudadana. El tema es, tuvimos un tribunal que no se dejó engañar, tuvimos una Suprema Corte que no se dejó engañar, y tuvimos unos ciudadanos que no se dejaron engañar, porque más de el 98%, un poquito más del 98%, no participó en esta consulta. Vuelvo a la idea, tenemos el edificio, tenemos 32 pisos, y en uno de estos pisos también está el despacho de recepción, pero también tenemos garantes que equilibran ese despacho de recepción del edificio, y esos garantes se llaman Congreso y Tribunal, y cuando el Congreso no hace bien su trabajo, vale la pena que los tribunales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como bien dice, respetando el federalismo y la posibilidad de resolver que cada piso, su tribunal, su instituto local, resuelva de la mejor manera y en todo caso atraerlo, resolverlo para garante de ese gran edificio que se llama democracia y esa gran potencia que tenemos de empoderamiento realmente ciudadano, porque finalmente algo que no dije del edificio es, el gran edificio es como la ciencia política y lo electoral es muy concreto. ¿Cómo llegan? ¿Qué puestos están en disputa y cómo se llega a esos puestos? Y en el Inter, esta gran puerta, esta gran apertura que este análisis de sentencias, invitar expertos, nos abre las posibilidades, ver qué otras democracias posibles podemos hacer en este empoderamiento, donde finalmente son poquitos los que nos gobiernan y son muchos los que somos gobernados, y no es posible que alguien se salga de un cargo endeudando y aplicando 6, 8 meses más, mayor deuda a un territorio, a un piso. Entonces, con esto agradezco la franqueza, agradezco la honestidad, agradezco mostrar lo sensible que es el juzgar. El juzgar es algo complejo, porque es decir, esto está bien, esto está mal, pero ¿qué es lo que nos defiende? Lo que nos defiende es un Estado de Derecho y ese edificio. ¿Cómo lo queremos construir? Sabiendo que cada quien tiene sus propias dinámicas y que desde la ciencia política se lucha por el poder político. Este es un tema de poder político, no de empoderamiento ciudadano. Por lo tanto, si bien en el camino lo técnico es la materia electoral, lo han resuelto muy bien y pues nosotros como parte de estudiosos de los mecanismos electorales lo agradecemos. De nueva cuenta, gracias Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias maestra Ana Cecilia López Dávila, gracias maestra Alma Valdés Salas, y muchas gracias a nuestra muy joven presidenta de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Nirvana Rosales Ochoa. Gracias. Muchas gracias, doctora. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, agradece la participación de nuestra ponente, la maestra Ana Cecilia López Dávila, subsecretaria general de Acuerdos de la Sala Superior de este tribunal, así como a todas y todos los asistentes por su presencia y participación. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.